Buen día, chicos. Vamos a hacer un repaso referente a tejido muscular, tejido nervioso y tejido óseo. Ya, esta clase es del segundo trimestre, el repaso del segundo trimestre que va a entrar al examen final, así que presten bastante atención. El tejido muscular y el tejido nervioso. Bien, el tejido muscular representa el 40% del peso corporal. ¿Qué significa? Que si una persona tiene 60 kilos, más o menos el 40% de 60 será 24 kilos. Miren bien, un gran peso del tejido muscular en el organismo. Está constituido por un conjunto de numerosos músculos responsables del movimiento del cuerpo. Están localizados en la cabeza, como ustedes me están viendo, vean, músculo frontal, occipital, el macetero, elevadores, ¿no? En la cabeza, en el cuello, en el tórax, ¿ven? Los costales, en el abdomen, en la parte posterior del tórax, el trapecio, y un sinnúmero de músculos que participan en el movimiento del hombre. Bien, los músculos, y acá los extremos ven los tendones, los músculos y los tendones son los encargados de mover las articulaciones, permitiendo así el movimiento de las diferentes partes del cuerpo. Los músculos están irrigados por vasos sanguíneos e inervados por fibras musculares, que son las encargadas de transmitir las señales que controlan la postura y los movimientos del músculo. Muy bien. Los músculos tienen la propiedad de contraerse y de relajarse. Los músculos esqueléticos que se insertan en los huesos, como por ejemplo este músculo estriado, vean cómo su tendón se inserta en un hueso, ¿no? Directamente tendón y hueso, para contraerse a nuestra voluntad y lograr que se muevan las diferentes partes del cuerpo. Bien. La parte de la anatomía encargada del estudio de los músculos se denomina miología. No olvidemos entonces pues que los músculos son los encargados activos del movimiento, mientras que los huesos son los órganos pasivos. No olvidar eso, ¿ya? El hueso es el órgano pasivo y el músculo, mediante su tendón, va a mover al hueso. Entonces es el órgano activo. Bien, la clasificación. ¿Cómo se clasificarían los músculos? Los músculos se clasifican según la naturaleza de sus fibras. Se clasifican en músculos lisos y en músculos estriados, como el que estamos observando acá. ¿Qué es un músculo liso? El músculo liso, primeramente su característica es que es involuntario y de reacción lenta. Su contracción es involuntaria, reacción lenta y tiene larga duración. Es el músculo liso, no olvidemos. Son llamados también músculos viscerales. ¿Por qué? Porque se encuentran formando parte de la vida vegetativa. ¿Dónde encontramos los músculos lisos? Lo encontramos revistiendo cavidades huecas de las vísceras, sobre todo. Por ejemplo, el tejido muscular de la túnica media del estómago presenta el tejido liso, ¿ya? Son involuntarios. ¿Por qué?
porque no obedece la voluntad de la persona. Vamos a ver un ejemplo. Si a usted le viene un dolor de estómago, ese dolor es involuntario, no va a estar bajo su control, ¿no? El dolor va a proseguir mientras usted no tome algún calmante y le pueda pasar el dolor. Esos son músculos lisos, no obedecen la voluntad y son involuntarios. Esa es su principal característica. Bien. Ahora, un músculo estriado, como el que están ustedes acá observando, un músculo estriado. Este músculo es de contracción rápida, ¿ya? De contracción rápida y obedece la voluntad de la persona, ¿ya? Vean, este es un músculo, es el bíceps, ¿no? El bíceps que forma la parte anterior del brazo, porque la parte posterior está ocupado por el tríceps, ¿no? Muy bien, este es un músculo, el bíceps, ¿ya? Este músculo está formado por un conjunto de fibras estriadas, llamadas fibras musculares, ¿ven? Ahí está su punto de inserción, su aponeurosis, que es la membrana que lo protege, el músculo y su tendón en ambos extremos, ¿ya? En ambos extremos. Son llamados también músculos de la vida animal. ¿Por qué? Porque forman la carne. Estos músculos estriados son los que van a formar la carne del animal, ¿ya? Todos ellos se insertan a los huesos porque tienen tendones, no se olviden, ¿ya? Entonces, son las características del músculo estriado. Y finalmente, tenemos el músculo cardíaco. Está formado por la musculatura del corazón. El músculo cardíaco es de contracción rápida e involuntaria, ¿ok? Entonces tenemos los tres tipos de músculos según la naturaleza de sus fibras. No te olvides la pregunta que te voy a tomar. Yo te digo, ¿qué diferencia hay entre un músculo liso y un músculo estriado? ¿Qué me respondería usted? ¿El músculo liso obedece o no obedece a la voluntad de la persona? No obedece la voluntad de la persona. ¿Es de contracción rápida o lenta? Es de contracción lenta. ¿Voluntario o involuntario? Involuntario. Muy bien. El estriado es todo lo contrario, ¿no? Contracción rápida, ¿no? Es de contracción rápida, es voluntario, ¿no? Son características de... Y por último, el cardíaco, que es de contracción rápida e involuntaria. Está conformado solamente por el tejido del corazón. Muy bien. Ahora, otra clasificación de los músculos será según la forma que presentan. A ver, ¿cuántas formas presentan los músculos? A ver, según su forma pueden ser músculos largos. ¿Por qué es un músculo largo? Todos los músculos que forman las extremidades superiores e inferiores son músculos largos, ¿no? Casi todos ellos son estriados. Predomina la longitud y se les encuentra, repito, en los miembros superiores e inferiores. Muy bien. Luego tenemos los músculos anchos. Los músculos anchos, como el frontal, vean, son delgados, aplanados y muy resistentes, ¿no? Se encuentra formando la frente, por ejemplo, el frontal, por ejemplo, atrás el occipital, este es el temporal, ¿no? Son músculos anchos. Y por último, los músculos cortos. Un músculo corto se les encuentra rodeando las articulaciones, ¿ya? Por ejemplo, donde los movimientos son de poca extensión, pero exigen mucha fuerza. Un ejemplo, las articulaciones de las falanges, por ejemplo, ¿no? En la mano tenemos los dedos que están formados por falange, falanquina y falange. ¿Ven? Tres partes. Falange, falanquina y falange. Entonces, acá están los músculos insertándose, falanges,
Esta es la falange. Y tienen gran resistencia, no son músculos cortos. Ya no te olvides entonces, por la forma que presentan, pueden ser largos, ¿qué más? Planos y cortos, que son las falanges. Y finalmente, también se clasifican por la situación que ocupan. Por la situación que ocupan, pueden ser superficiales. Por ejemplo, son los que están casi debajo de la piel, ¿no? Por ejemplo, el frontal es un músculo superficial, ¿no? Los músculos de la cabeza y del cuello, ¿no? Su mayoría son músculos superficiales, ¿ya? Entonces no te olvides por la posición que ocupan, superficiales, ¿no? Y profundos. Los profundos son los que se hayan situados profundamente ligados a los huesos, ¿no? Sobre todo los músculos internos, los músculos profundos, ¿ya? Los intercostales están cerca de la costilla, ¿no? Los intercostales también están ahí, son músculos profundos, ¿no? Algunos músculos del cuello, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Son músculos profundos. Bien, chicos. Entonces, está todo claro hasta ahí, creo. Bien. Veamos dos conceptos básicos muy importantes también sobre los tendones y la aponeurosis. ¿Qué son tendones? Antes les dije, tendones son las extremidades de los músculos. En este caso, un músculo largo presenta tendón superior e inferior, casi siempre adherido a un hueso para darle movimiento, ¿no? Es una fibra, los tendones están formados por fibras fuertes y bastante resistentes, ¿no? Es bien difícil que se rompa un tendón, pero también se puede romper. Por ejemplo, si el tendón de Aquiles está en el talón, ¿no? Es un tendón bastante fuerte, bastante fuerte, muy importante. Muchas veces jugando pelota los deportistas, por ejemplo, sufren bastante de la rotura de este tendón, ¿no? El tendón de Aquiles, ¿no? ¿Qué sería entonces ahora una aponeurosis? Bien, la aponeurosis es una membrana que cubre, una membrana fibrosa que envuelve a los músculos. Tiene por función, ¿cuál es la función? Impedir, ¿no?, que el músculo se desplace lateralmente cuando se contrae, ¿ya? No olvidemos que el músculo presenta dos funciones básicas que son la contracción y la relajación. Contrae y se relaja, constante, ¿ya? Muy bien. Acá, alumnos, les he puesto algunas formas musculares. Por ejemplo, tenemos el bíceps. Es dos músculos, ¿ven? Ahí están sus dos tendones, son dos músculos unidos que forman la cara anterior del brazo. ¿Dónde está qué hueso? El húmero, ¿no? El hueso del húmero se llama, el húmero se encuentra en el brazo, ¿no? Ahí están los dos tendones, ¿no? Otro más, un músculo plano, por ejemplo, puede ser el músculo de la cabeza, un frontal, un parietal, un temporal, un occipital. Son músculos planos que carecen de tendones, miren bien. Solo tienen aponeurosis a ambos lados, para unirse con el otro hueso. ¿Ya? Músculo plano. Un músculo corto, mira, ahí está el cúbito y el radio, ¿eh? Un músculo corto del antebrazo, ¿eh? Músculo corto, el músculo chiquito, mira cómo une los dos, el cúbito y el radio, cómo los une. Son músculos cortos. Este es un músculo largo o fusiforme, ¿no? Fusiforme porque la parte ensanchada es ancha y los extremos son delgados. Son fusiformes, ¿ya? Un músculo circular, por ejemplo, como el auricular de los labios, por ejemplo. El auricular de los labios o el auricular de los párpados, ¿ya? De los párpados. Son músculos circulares. Un músculo poligástrico, ¿no? Poligástricos son los que se encuentran en la parte abdominal, ¿no es cierto? Del abdomen, por ejemplo.
rayita que tiene, ¿no? Una persona así, que hace bastante ejercicio, tendría este músculo bastante desarrollado, ¿no? Es un músculo poligástrico. Bien. Bien, también es muy importante que ustedes sepan algunas enfermedades musculares. Las más importantes, las más comunes, que sobre todo aparecen cuando uno hace deporte. Por ejemplo, los calambres, ¿no? Un calambre, ¿por qué se produce un calambre muscular? Puede ser por una deshidratación muscular o por el músculo lo sometes a un exceso de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El exceso de trabajo va a hacer que el músculo se engarrote, ¿no? Se ponga duro y produzca un dolor característico que es el calambre, ¿no? Que todos nos han pasado muchas veces cuando pelota ha tenido calambre. El exceso del trabajo muscular produce los calambres. ¿Qué hacer en caso de tener un calambre? Masajear el músculo para aliviar el espasmo y aplicar una bolsa fría sobre el músculo, ¿no? Una bolsa fría sobre el músculo acalambrado para disminuir o aliviar el dolor. Otra enfermedad de calambre es la tendinitis, por ejemplo. Todo lo que termina en itis es inflamación, ¿ya? Tendinitis, pericarditis, neuritis, etc. La tendinitis es la inflamación del tendón. Es una inflamación del tendón, ¿ya? El tendón muchas veces se inflama con gran producción de dolor, ¿no? Y la última, un desgarro. Puede haber un desgarro muscular. Se produce cuando un músculo o un tendón se estira demasiado o se rompe. Mucho cuidado, por lo general ocurre durante las actividades deportivas, ¿ya? Las plantas medicinales, como la manzanilla, ofrecen propiedades antiinflamatorias que previenen y reducen espasmos, rigidez y contracción muscular. ¿Cierto? Bien, eso sería todo en cuanto a los músculos, ¿ya? El concepto, los principales músculos, su clasificación, debido a la naturaleza de sus fibras, la forma que presentan, la situación que ocupan, el concepto de tendones y el concepto de aponeurosis, sus formas musculares y las enfermedades más comunes. Bien, hasta ahí hemos hecho lo referente a músculos. Bien, muy bien, chicos. Ya una vez que hemos hecho el tejido muscular, vamos a pasar a lo referente al tejido nervioso. Muy importante, alumno, porque el tejido nervioso en el hombre es un tejido que ha evolucionado tremendamente. Es muy importante porque justamente es nuestro tejido nervioso el que nos diferencia tremendamente del resto de los animales. Y por eso ocupamos la cúspide de la escala zoológica. Recordemos que el hombre tiene un cerebro, un cerebelo, una protuberancia anular, un bulbo raquídeo y una médula espinal que constituyen el sistema nervioso central, ¿no? ¿Por qué es importante el sistema nervioso central? Porque es el que nos pone en comunicación con el medio externo. Los estímulos, captamos nosotros todo tipo de estímulos. Estímulos mecánicos mediante la piel, estímulos químicos que son los olores, los sabores, estímulos, una serie de estímulos que son captados por nuestro sistema nervioso, que es bastante evolucionado. Tenemos un cerebro prodigioso, ¿no? Un cerebro el cual va a captar los estímulos y va a formar una serie de conceptos para poder nosotros de esa forma desenvolvernos ante cualquier medio que se nos presente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el tejido nervioso es estudiado por una ciencia llamada neurología. Neuro viene de neurona, es la ciencia encargada del sistema o tejido nervioso.
¿ya? ¿Cuál será la unidad principal del tejido nervioso? La neurona. Acá se las presento, alumnos. Vean la neurona, ¿no? Una neurona, su forma irregular, tiene un cuerpo de forma estrellada. Miren, la parte de la neurona. La neurona presenta un cuerpo o soma. Es el cuerpo soma que está rodeando a un núcleo. ¿Ok? Está rodeando a un núcleo. Luego tenemos unas prolongaciones cortas, muy cortitas, vean, que se llaman dendritas. Las dendritas son como los radares de esta célula, porque a través de ella va a captar los estímulos del medio ambiente, ¿ya? No olvidemos que este soma o cuerpo, ¿no? El conjunto de gran cantidad de neuronas, mejor dicho, de somas o cuerpos, van a formar la sustancia gris. Y el conjunto, mucho cuidado, a la neurona le sigue, se llama el cilindro eje o axón. ¿Ve? Es una prolongación bastante larga, mucho más larga que las dendritas, bastante larga, ¿ven? Que está rodeada por una sustancia amarilla compuesta de tejido lipídico, de lípidos, que es la mielina. Mucho cuidado. ¿Cuál es la función de la mielina en estas neuronas? Hacer que el estímulo nervioso, que va a ser captado por el cuerpo soma, viaje mucho más rápido, ¿no? Esa es la función de la mielina, que el estímulo viaje a una velocidad sorprendente. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. Entonces, y la terminación, el cilindro eje termina en una ramificación, ¿ves? En una arborización o ramificación que se llama telodendrón. Ese es el nombre, el telodendrón. ¿Ya? No olvidemos entonces, tenemos la parte de la neurona. Tenemos el soma o cuerpo celular, ¿no? Generalmente, ¿qué forma tiene? Forma estrellada, en cuyo centro, ¿qué encontramos? El núcleo. ¿Está bien? Perfecto. La reunión de cuerpos neuronales, ¿qué forman? La sustancia gris, ¿ya? La sustancia gris. Comprende el citoplasma de la célula, ¿ya? Todo el citoplasma del cuerpo neuronal forma la sustancia gris, que es el centro donde se elaboran las respuestas. Son centros de elaboración de respuestas. No olvides nunca eso. En la sustancia gris se elaboran las respuestas. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, ahora, vuelvo a repetirles, estas dendritas, no te olvides, las dendritas son cortas y muy ramificadas, ¿ya? Son las que captan los estímulos El cilindro eje o axón es una prolongación única y larga, y muy larga, más larga que la dendrita. Y siempre terminan en una arborización terminal o telodendrón, ¿ya? Está recubierto por una sustancia amarillenta llamada mielina, ¿ya? ¿Cuál es la función de la mielina? Acelerar el estímulo nervioso, ¿ya? Acelera el estímulo nervioso. Una gran cantidad de cilindro ejes con mielina o sin mielina, porque también hay cilindros ejes que carecen de mielina, mucho cuidado, por eso se le divide a los cilindros ejes mielínicos, los que tienen mielina, o amielínicos, que carecen de mielina, ¿ya? No te olvides. Entonces,
una gran cantidad de cilindros ejes que van a formar un nervio. Un nervio. Por ejemplo, miren bien esto de acá. A ver, miren chicos, pongamos que yo tengo acá una neurona. Miren, observen bien. Ahí está mi neurona, mi forma estrellada. Ahí está mi cilindro eje, mis dendritas. Ahí están mis dendritas, mi núcleo y mi telodendrón. Miren, Esta arborización terminal o telodendrón se puede unir a otra neurona. Ahí está el núcleo, las dendritas se unen, ¿ven?, a las arborizaciones terminales de la otra neurona. A esta unión, a este simple contacto entre el telodendrón y las dendritas se le llama sinapsis. ¿Ya? Entonces, cientos de neuronas acá, el telodendrón, acá pueden ir otra neurona, cientos de neuronas, miren, van a formar un nervio. ¿Y dónde va a terminar, por ejemplo, esta arborización terminal? Va a terminar o en un músculo, ahí está, o en un músculo, ¿ya? Ahí están sus tendones, un músculo para darle movimiento al músculo, o puede terminar en una glándula para hacer que ésta secrete alguna sustancia útil al organismo. ¿Ya? Son dos funciones muy importantes del sistema nervioso. Muy bien, chicos. Entonces, tenemos ahora la función del tejido nervioso. La función del tejido nervioso es recoger, ojo acá, recoger los estímulos externos, como dije antes, transformarlos en impulsos nerviosos y, a través del axón, transmitirlo a los diferentes órganos, que pueden ser un músculo o una glándula. Y vuelvo a repetir, las dendritas recepcionan el estímulo y lo llevan al cuerpo celular, donde se elabora en el cuerpo una respuesta, la que son transmitidas por el cilindro eje, ¿no?, donde se transmite el influjo nervioso, ¿no?, desde el cuerpo neuronal hasta la arborización terminal. Este influjo nervioso puede ser, nuevamente repito, puede ser transmitido o a un músculo o a una glándula. Muy bien. La osteología. La osteología es la ciencia encargada del estudio de los huesos. Osteo, que significa hueso, logía, función, estudio de los huesos o función de los huesos. ¿Cuál es la función del tejido óseo? Tenemos primeramente que es sostén, protección y movimiento. En otras palabras, la función de los huesos forman una estructura sólida para sostener el cuerpo. Por eso decimos que es de sostén, porque sostiene el cuerpo. Protegen órganos. Por ejemplo, vemos que el corazón y los pulmones están protegidos por la caja torácica, ¿no? Entonces están protegidos. Y también hacen posible el movimiento al servir como lugar de inserción a los músculos. Muy bien. También no olvidemos que producen las células que forman parte de la sangre. Por ejemplo, la médula ósea de los huesos produce las células sanguíneas, ¿no? Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Sobre todo durante la niñez, las células sanguíneas proceden de la médula roja de los huesos. No olvidemos ese dato, ¿ya? Bien. Veamos ahora forma de los huesos.
presentan tres formas principales: los huesos largos, cortos y planos. Vamos a ver primeramente los huesos largos. Predomina la longitud sobre las otras dimensiones. Entonces, vean ahí un hueso largo, ¿no? En la cual la longitud predomina sobre las otras dos dimensiones. Ahí tenemos, por ejemplo, un fémur, ¿no? Un hueso largo que forma el muslo. Veamos a ver en la parte izquierda el hueso largo. Tenemos, por ejemplo, veamos ahora la médula roja, que dice misión enante formadora de glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Vean, la médula roja se encuentra casi en la epífisis del hueso, que conforme en los niños, conforme va llegando a su edad adulta, se va transformando en médula amarilla o tuétano, que conocen eso. ¿Qué más tenemos en la parte interna? Vemos que está recorriendo una arteria que ha ingresado por un poro nutricio del hueso. Ingresan las arterias para nutrir el hueso, aportar oxígeno y nutrientes a los huesos. Están arterias y venas óseas. ¿Ven cómo ingresan? Ingresa la arteria y sale la vena. ¿Qué más vemos ahí? Vemos el periósteo, por ejemplo. El periósteo es un tejido que rodea al hueso, una membrana que lo protege. Es muy importante el periósteo. Claro, conforme el periósteo, el niño va creciendo, entonces este periósteo tiene la función de darle el grosor debido, ¿no? En los extremos de un hueso largo, por ejemplo, hay cartílagos, se llama cartílago de conjunción, que permiten el crecimiento en longitud del hueso, ¿no? Ahí vemos las dos epífisis, los dos extremos, y la diáfisis, que es la parte dura. Por eso decimos pues que un hueso tiene una parte dura, que vendría a ser la diáfisis, que es tejido duro, y tejido esponjoso, que vienen a ser las epífisis, ¿no? Las epífisis. Ustedes ven, por ejemplo, un hueso de pollo, por ejemplo, pollo a la brasa. Van a ver cómo ustedes pueden masticar las epífisis, ¿no? Pueden masticarlas y más, pueden comer una partecita, pero una vez que llegan al tejido compacto, el tejido duro, ya no se puede porque es demasiado duro. Bien, chicos, entonces es un hueso largo. Unos ejemplos de hueso largo, por ejemplo, ese es un fémur. También tenemos un cúbito, un radio, una tibia, un peroné. Son huesos largos. Huesos cortos. En estos huesos, las tres dimensiones son sensiblemente iguales, ¿no? Los huesos de la muñeca que están viendo ustedes ahí, ¿ven? Ahí están los huesos carpianos, metacarpoideos, ¿no? Son los huesos de la mano, ¿no? Los huesos carpianos son ejemplos de huesos cortos. A la derecha estamos viendo también el hueso corto, pero haciéndole un corte para ver la parte interna. Observamos el periósteo en la parte externa. ¿Ven cómo recubre el periósteo? Luego, el tejido compacto que rodea al tejido esponjoso. En la parte inferior tenemos pues otra parte de hueso corto formado por tejido cartilaginoso que se articula con algún otro hueso. En la parte inferior igualmente tenemos, vean, el periósteo, el hueso compacto que rodea al hueso esponjoso, y en la parte céntrica la médula ósea, ¿cierto? Hicimos mención. Es un hueso corto. C. Un hueso plano. Los huesos de la cabeza son planos. Ahí está viendo un frontal, ¿no? El espesor es menor que el largo y el ancho. El espesor, repito, es menor que el largo y el ancho. Ejemplo, los huesos del cráneo, ¿no? El hueso de la pelvis, por ejemplo. Los huesos del cráneo, ahí tenemos un frontal, por ejemplo, ¿no?
vean la parte externa, ¿no? Convexa, ¿no? Ahí está el hueso frontal, cara anterior, y la cara interna y la cara externa, ¿no es cierto? Esos son huesos planos. Ahí en la parte derecha, igualmente, tenemos en los extremos los dos periosteos, el tejido compacto que rodea al tejido esponjoso. El otro extremo también tejido compacto y periósteo. El periósteo es un corte de un hueso plano. ¿Okay? Bien, ya entonces hemos hablado sobre los tres tipos de huesos: largo, corto y plano. Pasamos ahora a su composición química de los huesos. Los huesos son órganos bastante duros, ¿no? El único órgano más duro que los huesos en nuestro cuerpo es el esmalte de los dientes. De ahí vienen los huesos. Tienen sustancia orgánica, están formados por sustancia orgánica e inorgánica, ¿no? Un tercio de oseína. La oseína es una sustancia orgánica formada en base a colágeno. El colágeno es lo que le da elasticidad también al hueso. Y 2/3 de sales calcáreas, ¿no? Sales calcáreas que son sustancias inorgánicas. Ahí encontramos el agua, sales minerales, ¿no? Sodio, carbonato y fosfato de calcio, que son dos sustancias minerales muy importantes. Carbonato de calcio y fosfato de calcio, muy importantes como materias inorgánicas, 45% de materia inorgánica, que es lo que le da la dureza al hueso. El agua, un 25%, y la materia orgánica, ¿no? La oseína, osteoblastos, osteocitos, osteoclastos, son células óseas, tejido conectivo, ¿no? Esa es la parte orgánica del hueso, ¿ya? Tenemos entonces 30 más 45 son 75 más 25, el 100%, 30% orgánica, 45 inorgánica y 25 inorgánica. Como verán, lo que prevalece es la materia inorgánica, la dureza del hueso, ¿no? Bien, seguimos entonces con formación de nuestro sistema esquelético. Bien, alumnos, nuestro sistema esquelético está formado por 206 huesos óseos. Todo el armazón son 206 de sustancia dura, ¿ya? Y un huesito cartilaginoso llamado hioides. El hioides es un hueso cartilaginoso que se encuentra en la base de la lengua. De ahí nace la lengua, el hueso hioides, ¿no? Que da un total de 207 huesos. Veamos ahora cómo se disponen estos órganos óseos. Mucho cuidado y van a prestar bastante atención. Tenemos el cráneo. El cráneo con sus 8 huesos que forman la bóveda craneana, que protege cerebro, cerebelo, protuberancia anular y bulbo raquídeo. Cuidado, el cráneo. ¿Ya? Miren cómo protege esos órganos tan delicados, están protegidos, con 8 huesos del cráneo. Luego tenemos la cara con los 14 huesos que forman prácticamente la parte anterior de la cabeza, que es la cara. Más adelante vamos a ver huesos de la cara también. Luego tenemos el hioides, que les hice mención, un hueso impar, cartilaginoso. Luego la columna vertebral con sus 33 vértebras, toda esta columna vertebral, 33 vértebras, algunos que forman el agujero vertebral, que protege el agujero vertebral, la médula espinal, algo tan delicado, ¿ves cómo está protegido por las vértebras? Luego viene el tórax, con sus 24 costillas, 12 pares, 12 a cada lado, y en el centro, a manera de un puñal, el esternón, hueso impar. Luego tenemos los miembros superiores. Tenemos el derecho y el izquierdo, ¿ya? Sumados ambos, 64
64 huesos, o sea, 32 huesos en cada miembro. En resumen, 64. Ahí hemos considerado omóplato, clavícula y todo lo demás. Luego tenemos el miembro inferior, derecho e izquierdo, con 62 huesos. Sumados, 207 huesos. ¿Ya? Bien. ¿Qué más tenemos? Claro. Más adelante vamos a estudiar muy separadamente cada uno de estos segmentos, alumnos. Bien. Empezamos pues, con los huesos de la cabeza. Los huesos de la cabeza, ya ustedes conocen más o menos, son 8, de los cuales vamos a ver uno por uno y sus características de cada uno. Van a prestar bastante atención, ¿ya? Esta son un frontal, tenemos 2 parietales, 2 temporales, un occipital, un etmoides y un esfenoides. Son 8. Empezamos con el hueso frontal, o sea, el que forma la frente. A ver, ¿cuáles son las características del frontal? Primeramente, es un hueso impar situado en la parte anterior del cráneo, por delante del cráneo, y tiene 2 caras. La cara anterior, que estamos observando, es convexa y lisa. La cara anterior, convexa y lisa. Está recubierta por la piel. En ella se distinguen 3 eminencias. La glabela, vean la eminencia, la glabela situada encima de la nariz. Luego tenemos las protuberancias frontales laterales. Ahí están las 2 protuberancias frontales laterales situadas a ambos lados de la glabela y los arcos superciliares. Los arcos superciliares corresponden a las cejas, ¿ya? Y están situados debajo de las protuberancias frontales, ¿no? Debajo están los arcos superciliares, ¿ya? No olvidemos entonces esas 3 eminencias del frontal. Nuevamente se las voy a volver a repetir. La glabela, las protuberancias frontales laterales, derecha e izquierda, y los arcos superciliares, derecho e izquierdo, que corresponden a la ceja, ¿no? Entonces, mucho cuidado, ¿ya? Luego tenemos, al lado derecho, tenemos la otra parte, la parte interna. A ver, ahí vamos a ver 12 cortaduras, ¿no? Ahí a ambos lados de dicha hay 12 cortaduras, 2 cavidades, que son los senos frontales. Los senos frontales, mucho cuidado, y lateralmente 2 superficies cóncavas, que son las fosas voluntarias. Vamos a ver también este hueso frontal, en la parte interna es cóncava, bastante cóncava, ¿ya? Mucho cuidado con ese hueso. Entonces tienen los 2 huesos, la parte externa y la cara interna, ¿ya? Muy bien. 2. Tenemos el parietal. Es un hueso impar situado entre el frontal, el occipital y el temporal. Encima está el temporal. Mucho cuidado con este hueso, que son 2. Están en los extremos de la cabeza, entre la parte lateral, repito, situado entre el frontal y el occipital, y encima del temporal. Tiene la forma de un cuadrilátero, Tiene la forma de un cuadrilátero y ofrece 2 caras y 4 bordes. ¿Ya? Ahí están, 2 caras y 4 bordes. Vamos a ver primero la cara externa o exocraneal. Exo es fuera, exocraneal. Es convexa. ¿Ya? Ahí está la primera característica. Convexa y presente en el centro la eminencia parietal. ¿Ya?
Y luego tenemos la cara interna o endocranial, que es cóncava. Y su centro presenta una depresión, que es la fosa parietal. ¿Ya? Mucho cuidado. Además, está surcada por canales ramificados como las nervaduras de una hoja de higuera, dice. En estos canales se alojan los vasos. Miren, esas nervaduras parecen hojas de higuera, en los cuales, ¿no?, se alojan los vasos que irrigan, ¿no?, a los huesos, sobre todo. Miren, vean qué bonito es, miren, están todo, ¿ya? Veamos el borde superior. Miren el borde superior, ¿lo ven como es grueso? Es grueso y dentado. Se articula con el parietal opuesto, o sea, con su otro parietal, ¿ya? Luego tenemos el inferior, que es delgado. El inferior es delgado y cortante y se articula con la porción escamosa del temporal. Luego tenemos, mucho cuidado, repito entonces, el borde superior, grueso, dentado, se articula con el parietal opuesto. El inferior, delgado y cortante, se articula con la porción escamosa del temporal. El anterior se articula con el frontal y el posterior con el occipital. ¿Está claro? Está claro. Miren a la derecha, ahí están los dos parietales. ¿Ven? Ahí está, uno, dos, izquierda y derecha. Y sus bordes. ¿Con quién se articula? Vean, ahí está clarito, el borde superior se articula con el parietal opuesto. ¿Ven? Claro, ese es el borde y se articula con el parietal opuesto, ¿ya? Con el parietal opuesto. Luego tenemos en la parte inferior, delgado y cortante, y se articula con el temporal. Ese es el temporal, ¿eh? Ese es el temporal. Luego tenemos el borde anterior, que se articula con el frontal. Ese es el borde, con la frente, ese es el borde. Y el posterior, la parte de atrás, con el occipital, ¿eh? Con el occipital. ¿Está claro? El hueso parietal, entonces, alumnos, no olvidemos ese hueso parietal, que son dos parietales. 3, tenemos el temporal. Es un hueso par situado entre el occipital, el parietal y el esfenoides. Miremos eso. ¿Bien? Y, a ver, este temporal encierra los órganos esenciales de la audición. ¿Ya? El temporal son los que están en los costados, ¿no? Junto a la oreja, esos izquierdo y derecho son los temporales. Comprende 3 regiones: la porción escamosa, la porción petrosa o peñasco y la porción mastoidea. Veamos, la porción escamosa tiene la forma de una valva. ¿Ven? Miren, todo ese porque es una valva, no una concha marina. ¿Ven? Tiene la forma de una valva. Su cara externa exocranial es convexa y lisa. Presenta en su parte inferior la apófisis cigomática, que se une en forma de puente con el hueso malar. ¿Ya? Es llamada por eso asa de la calavera. ¿Ve? Se une con el malar. Mucho cuidado, debajo de dicha apófisis se halla la cavidad glenoidea, que recibe el cóndilo del maxilar inferior. ¿Ya? Miren bien entonces la porción escamosa del temporal. Me interesa bastante que ustedes sepan ver dónde se ubica la porción escamosa del temporal. ¿Ya? La parte roja que estamos observando ahí es el temporal. Es el temporal. Son dos, izquierdo y derecho. ¿Ya? Miren bien. También tenemos la porción petrosa o peñasco, ¿no? Esa es la porción petrosa, ahí está, o peñasco. Mucho cuidado, ¿ya? En su espesor se alojan los órganos esenciales de la audición. Ahí está, miren, el conducto auditivo, ¿ven? Ahí está. El conducto auditivo, ¿no? Para el oído. Si sigue ingresando, va a encontrar toda la parte relacionada
al oído. Y por último tenemos, esa es la porción entonces, la porción petrosa o peñasco. Ya hemos hablado entonces sobre la porción escamosa, la porción petrosa y la porción mastoidea, que es algo convexa y presenta la apófisis mastoidea. Mucho cuidado con esa parte, ¿ya? La porción mastoidea. Entonces, claro, en la parte de atrás del oído, en la parte que coge la oreja, en la parte de atrás, esa es la porción mastoidea, mírenla ahí. Entonces vemos pues que el temporal tiene tres regiones, tres porciones, la porción escamosa, la porción petrosa y la porción mastoidea, ¿ok? Muy bien. Pasamos entonces ahora al occipital. El occipital es un hueso impar, medio y simétrico situado en la región inferoposterior del cráneo. ¿Ya? Miren, va a presentar también dos caras. Miren, está la región occipital. Presenta una cara, la exocraneal y la endocraneal. ¿Está bien claro, creo? Ahí está. ¿Ya? Las dos caras, exocraneal y endocraneal. Bien, ahí está. Esta cara, la occipital, presenta el agujero occipital que da salida a la médula espinal. Empieza el cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo y médula espinal sale por ese agujero occipital, ¿no? Y sigue su recorrido por las vértebras, por el interior del canal vertebral, ¿ya? Presenta dos cóndilos muy importantes a los costados también. Estamos viendo dos cóndilos occipitales que se articulan con la cavidad de glenoideas del atlas, ¿no? El atlas es la primera vértebra cervical, ¿no? Donde se asienta la cabeza. Ahí se articula con las porciones del atlas. Lo que estamos observando en la parte inferior de color verde es el occipital, ¿ven? Está claramente el occipital en la cara de atrás, en la cara posterior, ¿ya? Es un par de titos situado en la región inferoposterior del cráneo. Pasamos ahora al esfenoide. El esfenoide, alumnos, es un hueso impar situado a manera de uña entre los demás huesos del cráneo, con todos los cuales se articula. El esfenoide forma la base de la cabeza, ¿ya? Presenta, este hueso se parece a un murciélago, ¿no es cierto? Vean, parece un murciélago visto de acá, ¿ya? Y presenta 4 regiones bien marcadas. Un cuerpo de forma cúbica, que ahí lo estamos observando. Miren, parece la cabeza del murciélago. Parece un cubo, ¿eh? Un cuerpo de forma cúbica. 2 alas menores. Siguen el puntero. 2 alas menores. 2 alas mayores. Y 2 apófisis pterigoides, esas gruesas. 2 apófisis pterigoides, ¿ya? Mucho cuidado, esta es la base. Miren, el esfenoide es un hueso muy importante que se encuentra, repito, en la base del cerebro. El etmoide. Alumnos, el etmoide es un hueso impar situado entre el frontal y el esfenoide, en el cual se distinguen 3 partes. ¿Ya? 3 partes. Una lámina vertical, ¿no? Está dividida en 2 porciones por la horizontal. La porción superior, miren bien, termina en una apófisis que por su parecido con la cresta de un gallo se llama... No, yo no quiero, sino que se ha caído a la piscina. Ahí está, la apófisis gallo. Mucho cuidado, ¿ya? Luego tenemos la lámina horizontal, llamada también la lámina cribosa, por los numerosos agujeros que la perforan. Es de forma
cuadrangular y está dividida en dos regiones por la apófisis cristalaris. Mucho cuidado, sus orificios dan paso a las ramificaciones del nervio olfatorio. Y por último, tenemos las masas laterales, ¿no? Están suspendidas de la lámina cribosa y son de forma cúbica y están situadas entre la cavidad orbitaria y las fosas nasales. Muy bien, chicos, miren su cara externa parte de la órbita. Muy bien. Muy bien, ahí vamos a ver la cara interna en la que se desprenden dos láminas óseas, los cornetes superior y medio. ¿Ya? Los cornetes superior y medio, que como sabemos, van a dar lugar a los tres meatos superior, medio e inferior. Muy bien, alumnos, no olvidemos entonces, el interior de estas masas laterales ofrece numerosas cavidades irregularmente distribuidas. ¿Bien? Bien, chicos, hasta acá vamos con este repaso culminamos entonces los temas de repaso para el examen final. Ya saben entonces los dos repasos del primer y segundo trimestre y el tercer trimestre todas las clases. Nos vemos y buena suerte para el examen. Hasta luego.